Explícanos porque yo no entiendo si es un brote porque pareciera como que hay cierta planificación, pero quizás estoy equivocada, así que te escucho. Mira, vos hiciste una descripción muy clara que me permite dar pie para explicar. En primer caso, yo quiero dejar en claro que uno desde este lugar lo que da son unas pinceladas, ¿no? Como decimos a veces en la universidad, porque no tenemos acceso a la historia clínica ni a la historia de esta Exacto. señora. Pero vos usaste dos palabras que es la que está que es la que usa el común de la gente. ¿Cómo una madre puede matar a sus hijos? Se dice, ¿cómo la esposa puede matar a este hombre? Entonces yo acá quiero hacer foco en dos cosas, en lo micro, en lo individual y también en lo macro, porque este caso y tantos otros, ya te vas a dar cuenta porque involucra otros sistemas. Entonces, yo quiero poner el foco en que es una persona con distintos roles, es esposa, ejerce también función materna, pero de acuerdo con las hipótesis que manejamos, es una persona enferma, ¿sí? Ujú. Es una persona con una mente colapsada y es una víctima de una patología. Entonces, acá lo que hay que destacar es que generalmente las enfermedades mentales no son sinónimo de violencia. Las aberraciones más crueles en la historia las han cometido personas que no eran enfermos mentales. Ujú. O a veces personas toman decisiones sobre un todo, ¿no? Como puede ser un presidente, y no son enfermos mentales. Entonces, esta es una diferencia que hay que destacar. Lo que se puede ver en ella es que tal vez había una depresión profunda, acompañada de síntomas psicóticos, entonces desarrolla una idea persistente, como decimos, tiene una idea fija, entonces ante esa idea fija y esa sensación de peligro inminente, arremete contra toda su familia y también sobre su persona. Es una mente trastocada, es una mente desviada por la enfermedad, entonces ella lo que siente es una amenaza y la forma de anticiparse a ese peligro es terminar con todos los integrantes de la familia. Hoy salieron en otros medios colegas hablando un poco del síndrome de Amok, que empiezan por allí distintas hipótesis a decir, ¿no será esto? El síndrome de Amok es un síndrome, si hay que circunscribirlo, tiene que ver más con lo cultural, porque se empezó a dar en una determinada zona geográfica, y de hecho el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y trastornos mentales que se usa para tipificar, no lo reconoce todavía como tal, pero es cuando hay un brote de furia salvaje que induce a que una persona cometa un asesinato y, bueno, terminando a veces con su vida cuando no es capturado. Pero acá lo que hay que dejar en claro Ujú. es que estamos frente a una persona con una enfermedad mental y que este concepto hay que empezar a deconstruirlo, ¿sí? Porque cuando hablamos de otras enfermedades nos solidarizamos, salimos a hacer campañas a veces para recolectar fondos si esa persona necesita atenderse en otro lugar, pero acá todavía el tema del estigma social está muy presente. Ujú. Guillermina, ¿se puede de alguna manera prevenir esto? Es decir, un brote así, de ese tipo, porque según ahora mirando las noticias que van surgiendo, parecía que esta mujer hacía un mes que venía ya con algunos síntomas, No, algunos abandonó la problemas. medicación también. Claro, además de eso, pero venía, digamos, ya con algunos problemas. Mirá, esto, a ver, ustedes que son comunicadores lo van a entender, ¿no? Sí. Primer axioma de la comunicación humana, es imposible no comunicar, con lo cual todo comunica. Entonces, siempre se puede prevenir, ¿por qué? Porque siempre hay señales. Hoy los indicios de esta señora seguramente van a ser analizados por la psiquiatría y también por la justicia, pero siempre hay señales. Yo que trabajo mucho con adolescentes, a veces los papás te dicen, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Y yo digo, te vas a dar cuenta porque siempre hay conductas distintas a las habituales. De pronto una persona que empieza a dormir mucho, una persona que empieza a perder la alegría, una persona que no tiene ganas, que está desmotivada. O sea, si vos sos una persona extrovertida, muy sociable y empezás a recluirte, no salís de tu habitación, te cuesta socializar, ahí hay un indicio para empezar a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, en el caso de esta señora que había descontinuado su medicación, que en el último tiempo quien la asistía en las tareas domésticas decía que tenía cambios, ella estaba dando señales Claro. que Ahora, algo le estaba Guillermina, pasando.
Una pregunta, porque en el ámbito familiar a veces es muy difícil, aun cuando se perciben estas señales, tomar medidas, porque es como muy fuerte pensar de golpe, bueno, ¿qué hay que hacer? Internar, hay que hacer una acción con un grupo de terapeutas que intervengan de una manera casi violenta. Digamos, es muy difícil además. Mira, nosotros siempre decimos que para que un fenómeno surja hay una trama que lo condiciona. Y este lema que yo aplico desde lo que es la terapia sistémica aplica para todo, también para los procesos sociales macro, ¿no? Cuando algo se da es porque hay un entramado que lo está condicionando para que esto surja. Entonces, hoy, ¿por qué se cuestiona la ley de salud mental y demás? Porque en teoría es la persona la que tiene que decidir si se tiene que internar o no. Pero cuando una persona no está en sus cabales, cuando una persona es un peligro para sí misma y para los otros, ahí me parece que tiene que haber todo un equipo médico para que esto también se trabaje a nivel familiar, porque acá fíjate que había 2 menores, sus hijos, y hoy esto, yo pensaba en la escuela, todos sus compañeros, acá tenés 60 compañeros que están atravesados también por esto, porque ha sido muy dramático, las familias de esos compañeros. Entonces, cuando hay un tema tan, digamos, tan fuerte, merece ser puesto en palabras y llenado de palabras y de explicaciones. Yo me quedo con una sola duda, porque ella deja una carta. Sí. En la carta habla de que todo mal, habla de todo muy perverso, íbamos a la calle, los amo, ¿no? Pero pareciera que dejar esa carta habla de cierto pensamiento que ella iba a concretar, como lo hizo, y no de un brote. Uno imagina un brote como que es algo repentino, pero no es así. El brote es algo repentino y generalmente cuando uno está frente a este tipo de cuadros no hay una planificación. Es una emoción, es una fantasía que se termina actuando, pero no es que ella dice, bueno, yo voy a tomar este objeto y con este objeto primero va a ser mi marido, después va a ser mi hijo. Generalmente, si fuera el síndrome de Amok y la persona no logra terminar con su propia vida, generalmente pasa por un periodo de amnesia que no recuerda nada de lo que hizo. Claro. ¿Y la carta Por eso, cómo se traduce en todo esto? La carta puede ser algo, una de las tantas conductas que ella expresa, porque tampoco la carta tiene una coherencia. Claro. No es que ella deja una carta de despedida. Guillermina, viste Exacto. que en los medios la tratan de asesina, en muchos medios. No, yo lo dije al principio, Por ella eso. es una víctima, es una persona que estaba atravesando una enfermedad mental. Entonces uno acá es lo que se tiene que preguntar. Yo hoy les dije, vamos a hacer un análisis más macro también, ¿no? Sí, claro. Hay todo un prejuicio en torno a lo que son las enfermedades mentales. Todavía sigue vigente esto de que si yo voy al psiquiatra soy un loco, y a veces está comprobado que personas con problemas de salud mental llevan una vida productiva, una vida plena, y son personas felices a pesar de la patología que puede haber. Acá lo que hay que preguntarse, y yo no lo quiero dejar de mencionar, es cuál es el lugar del Estado, porque cuando uno mira, bueno, ¿a dónde derivo a alguien ante un problema? Hoy hay mucha ONG, entonces la ONG surge cuando el Estado se retrotrae, y hasta hace poco estábamos abrazando al Bonaparte porque recortaban 200 cargos porque Exacto. entendían que había ineficiencia operativa y ociosa. Si hay ineficiencia operativa y ociosa, tal vez hay que reformular los roles dentro de ese lugar, pero de ahí a decir, dejo 200 personas afuera, cuando tenemos la mitad de la sociedad estallada, porque, a ver, acá hay que conocer bien la historia de esta persona, pero no podemos dejar de mirar que cuando hay problemas de desempleo aumentan los cuadros depresivos, que cuando una persona no le encuentra un sentido a su vida o no le encuentra una salida, hay también problemas de salud mental. Sin ir más lejos, hablemos con cualquier jubilado y te dicen mi vida ya no tiene sentido. Entonces, la ideación suicida también se da en este tipo de problemas. Entonces, no estigmaticemos a esta señora,
que es una enferma mental, y preguntémonos qué está haciendo el Estado, ¿no?, por este tipo de problemas. Estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que le estás dando a la cuestión. Te pregunto, ya que tu especialidad, básicamente trabajás con jóvenes, dijiste hace un momento, estamos en una época donde los jóvenes se acostumbran a recluirse y a vivir aislados dentro de sus propias casas, en un estado verdaderamente llamativo para muchas familias que lo manifiestan. Es habitual escuchar estos comentarios. También esa es una expresión del estado de cosas y del estado mental de la sociedad en la que vivimos hoy. Sí, hoy lo que se está viendo, bueno, uno está diciendo, ya hace años se empezó a hablar, ¿no?, del uso de la tecnología, los celulares. Mucho se culpa la pandemia, ¿no? El encierro. Bueno, habrá que ver, yo siempre digo estudios, papers, pero también si nos detonan el sistema científico también está muy difícil para investigar y poder establecer correlaciones. Entonces, hay indicios de que la pandemia ha afectado por el encierro y demás. Hoy no hay pandemia, hoy no hay encierro, pero hoy los chicos siguen pegados a un celular. Entonces, yo porque hoy les dije, acá hay que hacer también un análisis macrosocial, porque si tenemos la sociedad detonada, los clubes, que son lugares dadores de sentido, las asociaciones barriales, hoy se están cayendo a pedazos porque no se pueden sostener, ¿a dónde va a ir ese nene que tal vez iba a la escuelita de fútbol del barrio y eso ya no está más? Claro. Queda pegado a un celular donde por TikTok le mandan contenido. Por eso hay que comprender... Y ahí también hay un adoctrinamiento. Sí, por eso hay que comprender cuando se toman estas decisiones, este programa lo quito, a vos no te mando los medicamentos, vos tenés que volver a identificarte como discapacitado, volver a hacer la fila, decime quién sos, cómo esto repercute en la salud mental. Que es un grave problema, que es verdad que en la pandemia recrudeció, pero no viene solamente por la pandemia, ¿no? Yo creo que agudizó. Eso no empezó en la pandemia. Claro, agudizó. Mira, Rosario, yo mi tesis doctoral fue sobre bullying. Y cuando vos mirás la explosión de bullying, ahí sí yo te puedo decir, porque lo investigué, hice un censo y se tomaron 2.800 casos, ahí sí te puedo decir que hay una correlación entre lo que eran las políticas neoliberales, como pueden ser ahora las neomercantilistas, y el estado de violencia en el que vive una sociedad, porque la violencia es un modo de relación. A ver, nuestro presidente se relaciona con nosotros de manera violenta, entonces ahí sí hay una planificación, ahí no es un brote, él no es un loco, él es alguien que viene haciendo todo esto de forma calculada y organizada. Y bueno, y parte de su equipo lo mismo, cuando vos recién mencionabas, cuando esta persona tiene que ir a hacer una fila para conseguir un medicamento. Eso es violentar a alguien. Guillermina, ayer hablábamos aquí con el autor del libro La Fuerza del Cielo, ya que estamos hablando de la salud mental del presidente. Decía que, en definitiva, Milei sufrió tanto en la infancia que tiene algunos problemas, él supone no es médico, pero que sí su gestión de gobierno tiene que ver con lo que Dios le manda, con lo que Dios le ordena, con el designio que él tiene mesiánico por parte de la Fuerza del Cielo, que vino a impartir justicia aquí, y que hay un destino deliberado que no es posible de modificar ni cambiar, y que él es el bien y el resto el mal. Es decir, que hay ahí una cuestión de interpretación de la realidad bastante particular, ¿no? Sí, podríamos decir que estamos frente a un delirio místico, pero cuando yo veo todos los días un anuncio diferente y con un mismo objetivo, que es el de romper, dañar, porque si había algo que estaba mal, bueno, acomodalo, pero no romper todo deliberadamente, destruir todo. Yo a veces digo, este tal vez es el típico vivo que se agarra de la locura, que se agarra de estos relatos para arremeter con todo, y en nombre de las fuerzas del cielo, destruir. Claro, sí, un delirio místico que se articula a partir de los DNU. Exactamente, claro. Exactamente, y eso está planificado. La persona que tiene un problema mental, generalmente lo que no puede hacer es planificar de esta forma. Barrera planificó. Claro. No. Guillermina Rizzo, ha sido muy interesante, la verdad, la charla contigo. Te agradecemos mucho. Gracias, buenas tardes. Que sigas muy bien.